Una tarde pesada de calor en León, Guanajuato, marcó el inicio de una rutina rota para siempre en la vida de la familia Salazar. Era el 14 de mayo de 2003, una fecha que la madre, Teresa, ha repetido en voz alta miles de veces desde entonces. Ese martes, los vecinos recuerdan haber visto a la pequeña Mariana jugar en el pasillo común de los departamentos justo después de las 5 de la tarde. Tenía 6 años, 2 colitas mal hechas apresuradas por las manos de su hermano mayor, y el vestido de flores con bordados que su abuela había comprado en el tianguis de los domingos. Nunca imaginaron que esos detalles mínimos serían piezas clave en una historia de ausencia que hasta hoy duele como una herida abierta. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás mirando. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando estas historias que nunca deben ser olvidadas. Mariana jugaba como todos los días. El pasillo de cemento, largo y angosto, conectaba varios departamentos en la colonia El Coecillo. Era su lugar favorito porque allí escuchaba cómo rebotaba su propia risa cuando corría de punta a punta. Lo hacía incansablemente y hasta los adultos se dejaban contagiar un poco por su energía. Esa tarde, según su vecina Carmen, la niña corría con un muñeco de trapo en la mano, lo lanzaba y luego iba tras él, gritando de emoción. Fue entonces cuando de un momento a otro nadie volvió a verla. Teresa estaba en la cocina, preparando nopales asados para la cena cuando el silencio la alertó. Normalmente, la risa de Mariana atravesaba las paredes, incluso cuando ella quería concentrarse, pero de repente solo quedó un eco vago que se confundía con el murmullo lejano de una radio encendida en otro departamento. Salió corriendo al pasillo y lo encontró vacío, todavía erizado por el calor del cemento y el aire denso que olía a frijoles recalentados. El muñeco de trapo estaba tirado cerca de la entrada, como si alguien lo hubiera dejado caer con urgencia. El primer instinto de Teresa fue pensar que Mariana se había metido al departamento de Carmen o al de la señora Emilia, la anciana de enfrente que siempre le daba dulces. Tocó ambas puertas, pero nadie había visto entrar a la niña. El escalofrío recorrió rápido su espalda. «¡Mariana!», gritó con una voz que pronto se quebró. La llamada retumbó por los muros desconchados, pero no hubo respuesta. El padre, Julián, regresaba de su turno en la fábrica de calzado y escuchó los gritos de su esposa desde la esquina. Al llegar, supo que algo estaba mal. No era una travesura más. No era un berrinche escondido. Mariana no estaba en ninguna parte. Revisaron uno por uno los departamentos, el patio trasero, el cuarto de Pilas. Nada. El eco de su risa había sido lo último que todos escucharon. La colonia se movilizó rápido. Los vecinos recorrieron las calles aledañas, entraron en las tienditas, preguntaron en la vulcanizadora de la esquina. Algunos niños decían que la habían visto corriendo hacia la calle principal, pero nadie pudo precisar más. El barrio, normalmente bullicioso, se volvió un sitio de murmullos y miradas inquietas. Esa noche, los padres de Mariana levantaron la denuncia en la agencia del Ministerio Público, aunque desde el inicio tropezaron con la indiferencia de las autoridades. «Seguramente se escapó a jugar y ya volverá», les dijo el primer agente que los recibió con un gesto cansado. «Mi hija no es así, licenciado. Nunca se va sola. Siempre nos avisa», replicó Teresa con las manos temblando. El hombre apenas levantó la vista de su escritorio y agregó: «Señora, espere 72 horas. En la mayoría de los casos los niños aparecen. No podemos levantar un operativo solo así». Pero esas 72 horas fueron el inicio del calvario. Pasaron 3 días y Mariana no volvió, ni hubo una sola pista concreta. La risa que solía llenar el pasillo había sido reemplazada por el silencio más cruel. La desesperación de Teresa la llevó a pegar copias de la foto escolar de su hija en postes, loncherías, camiones urbanos. El rostro de la niña de mirada viva y los dientes chuecos se esparció por toda la ciudad, junto a un número de contacto escrito con marcador negro.
Los vecinos organizaron brigadas improvisadas. Incluso los estudiantes de la universidad cercana se sumaron. Recorrieron lotes baldíos, barrancas y canales de agua pestosa donde, con horror, las autoridades muchas veces recomendaban buscar primero. El desgaste de la familia se hizo visible. Julián apenas dormía. Sus manos curtidas del trabajo se aferraban a una fe inquebrantable de encontrar algo. En casa, la voz de Teresa se volvió más ronca de tanto repetir una y otra vez la última escena que recordaba de su hija. El hermano de Mariana, Samuel, apenas adolescente, cargaba la culpa de haber sido el último en peinarla mal aquella tarde. La familia entera se fue desmoronando con el paso de los días. Los medios locales recogieron pronto la historia. Desaparece menor en el Coecillo, solo quedó su risa, tituló un periódico sensacionalista. La frase se volvió un eco perverso que circulaba entre la gente, un apodo involuntario que cargaba más sombras a la tragedia. Los reporteros rondaban el edificio, buscando culpables, lanzando preguntas dolorosas que hurgaban como cuchillos en la herida abierta. Una semana después, la investigación oficial apenas había rascado la superficie. La policía se limitaba a interrogar a los vecinos más cercanos, sin abrir líneas serias sobre posibles secuestros o trata de personas. La sombra del abandono institucional era evidente, y los Salazar empezaron a enfrentarse con la amarga certeza de que, si querían respuestas, tendrían que buscarlas ellos mismos. Esa certeza creció cuando un hombre llamado Ricardo, vecino de la colonia y voluntario en el Comité Ciudadano, les dijo algo que cambió la dirección de sus sospechas. A ver, don Julián, doña Teresa, yo esa tarde vi una camioneta estacionada a media cuadra, blanca, sin placas. No le di importancia hasta que pasó lo de Mariana. Me pareció raro que un adulto bajara rápido, como nervioso, cuando la niña estaba jugando, pero no alcancé a ver más. Esa descripción avivó el miedo. Una camioneta blanca, sin placas, era la clase de pista que la policía debió investigar desde el primer día. Pero cuando Julián intentó compartirlo, le dijeron que eso no era suficiente para abrir ninguna línea seria. Detalles vagos, no concluyentes. Así lo anotaron en el expediente. Los días dieron paso a semanas, y la ausencia comenzó a colorear de gris no solo la vida de los Salazar, sino también la colonia entera. Nadie dejaba jugar a sus hijos en el pasillo ni en la calle. La costumbre sencilla de sentarse en la banqueta con una paleta fue desapareciendo poco a poco, como un reflejo de aquel vacío que Mariana había dejado. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sentían. La desaparición de una niña había cambiado para siempre su manera de vivir. En las semanas siguientes, el eco de la risa de Mariana se volvió una presencia constante para Teresa. No era que volviera a escucharla de verdad, sino que la memoria le devolvía esos sonidos en los instantes más cotidianos. Mientras ponía tortillas en el comal, mientras pasaba la escoba por el pasillo, incluso cuando cerraba los ojos para intentar descansar unos minutos. Ese vacío ruidoso la consumía, y cada día reforzaba su convicción de que no podía esperar nada de las autoridades. Tenía que moverse por su cuenta. Las hojas con la foto escolar de Mariana colgaban desgastadas por toda la ciudad. Algunas se caían con las lluvias de junio, otras fueron arrancadas por el viento, otras aún permanecían como fantasmas silenciosos en mercados y esquinas. Teresa iba todos los días a reemplazar las que desaparecían, cargando en su bolsa un fajo de copias y cinta adhesiva. A su lado siempre estaba Julián, con el ceño duro y el paso rápido, su manera de disfrazar la desesperación que lo carcomía. Tenemos que ir más lejos, Tere. No basta con pegar en León. Hay que ir a Silao, a Irapuato, a San Francisco del Rincón, donde sea, decía él con la voz seca. Lo que sea necesario, Julián. Pero alguien tiene que saber algo. Nadie desaparece así, nada más.
respondía ella, apretando la foto con fuerza. Mientras tanto, el hermano mayor, Samuel, se encerraba cada vez más en sí mismo. Había dejado de ir con regularidad a la secundaria. Los profesores llamaban preocupados, pero él apenas respondía. En su cabeza se repetía la escena en que Mariana jugaba en el pasillo y cómo él, entre aburrido y molesto, le había dicho: «Ya cállate, escandalosa». Esa fue la última interacción entre ellos. El remordimiento se le convirtió en un peso tan grande que, en silencio, empezó a caminar solo por las noches, buscando pistas como si tuviera la obligación de redimirse. Una noche, mientras Julián y Samuel recorrían un lote baldío cerca de la colonia, se encontraron con 3 jóvenes voluntarios de un colectivo ciudadano que investigaba desapariciones. Eran estudiantes universitarios que, ante la inacción de las autoridades, habían creado sus propios mecanismos para rastrear sospechas. Uno de ellos, una chica menuda de cabello corto llamada Rocío, se acercó a Julián con sus libretas manchadas de tierra y le dijo con voz firme: «Don Julián, sabemos que es difícil confiar, pero hemos estado siguiendo casos similares. No es el único. Varias niñas han desaparecido en la región bajo circunstancias parecidas. Siempre hay reportes de camionetas blancas, sin placas, rondando». La noticia cayó como un ladrillo en el pecho de la familia. No era un caso aislado, no era un descuido momentáneo, era un patrón, pero esa revelación también traía otro peso. Si había más familias como ellos, entonces había un sistema, una maquinaria detrás. Y eso significaba enfrentarse a algo mucho más grande que simples individuos. Rocío les entregó un cuaderno lleno de registros, lugares, fechas, testimonios recogidos en campo. Eran pequeñas historias, algunas casi idénticas a la suya. Madres que salieron un segundo a tender ropa y ya nunca volvieron a ver a sus hijas. Padres que juraban haber visto camionetas sin placas merodeando las colonias populares. Todos habían tropezado con la misma muralla burocrática y el mismo discurso: «Espere 72 horas, seguramente volverá». Esa noche, de regreso en el departamento, Teresa extendió las hojas en la mesa, revisando cada línea con las manos manchadas de tinta. Julián la observaba en silencio. Cuando por fin levantó la vista, lo que había en su rostro era una mezcla de rabia y una determinación que casi daba miedo. «No nos podemos quedar quietos. Si ellos no buscan, entonces nosotros sí. Vamos a encontrarla, Julián, aunque tengamos que meter las manos donde ellos no quieren». Los vecinos seguían siendo un apoyo fundamental, aunque con el paso de los días, algunos comenzaron a alejarse por miedo. Carmen, la vecina que había visto a Mariana jugar por última vez, nunca dejó de acompañarlos. Iba con Teresa a recorrer calles, repartía volantes en sus ratos libres y, a falta de respuestas, se convirtió en el oído más cercano en el que Teresa podía confiar. «Tu hija va a regresar, Tere. Yo sentí su risa como si fuera mía, y no pienso dejar esto hasta que sepamos algo», le decía con lágrimas contenidas. Pero entre tanta solidaridad también surgían sombras. Un hombre mayor de la colonia aseguró haber visto a un desconocido en la azotea del edificio el mismo día de la desaparición. Otro rumor señalaba a un joven que vendía discos pirata en la esquina. Teresa y Julián fueron detrás de cada pista, pero todas acababan en nada. La frustración se acumulaba y con ella el cansancio extremo de vivir entre calles, oficinas gubernamentales y la esperanza que se escapaba como arena entre los dedos. Un mes después, en una reunión con otras familias de desaparecidos en Irapuato, escucharon la historia de una mujer que había logrado identificar un vehículo sospechoso gracias a una cámara de seguridad de una farmacia. Esa idea sembró en Julián la obsesión por revisar cada negocio y cada esquina en busca de grabaciones antiguas. Pasaban horas preguntando en tiendas, talleres, gasolineras, hasta que un encargado de una panadería en León les dejó ver unas cintas viejas. Allí, por primera vez en semanas, encontraron un rastro,
Una camioneta blanca sin placas, transitando a media cuadra de su colonia justo a la hora en que Mariana desapareció. La imagen era borrosa, apenas unas siluetas confusas, pero para ellos era la prueba de que lo que habían sentido siempre era cierto. No se había ido sola. Llevaron la grabación al Ministerio Público con la esperanza de que eso obligara a las autoridades a actuar. Pero lo único que recibieron fue otra respuesta evadida. Está muy borroso. No se puede identificar placa ni conductor. No es suficiente evidencia, les replicó el agente, cerrando el expediente con un golpe seco. Julián salió del edificio con el rostro encendido. Golpeó la pared con fuerza, hiriéndose la mano. «No quieren verla porque no quieren», gritaba. Teresa lo sostuvo, intentando contenerlo. Ella, sin embargo, lloraba en silencio. Ya no le quedaban palabras para reclamar, solo esa sensación de estar luchando contra molinos de viento. A pesar del portazo institucional, esa prueba mínima se convirtió en la chispa que mantuvo viva la búsqueda. Rocío y el colectivo ciudadano empezaron a trabajar de la mano con los Salazar para mapear avistamientos de camionetas blancas. Poco a poco, construyeron una red de familias que compartían información, fotografías y testimonios. Era una lucha sin recursos, hecha con libretas, llamadas a medianoche y mapas improvisados colgados en las paredes de cada casa. En medio de todo, Samuel hallaba su propia manera de resistir. Una tarde pintó en el muro del pasillo donde Mariana jugaba una frase con aerosol negro. «Aquí aún se escucha su risa». Lo hizo en secreto, como si fuera un pacto silencioso con su hermana. Cuando Teresa lo vio por primera vez, no se enojó ni lo regañó. Al contrario, acarició las letras torcidas con los dedos y susurró: «Sí, hijo, aquí todavía está». Ese grafiti se volvió un recordatorio para todos los vecinos. Nadie lo borró. Algunas personas pasaban frente a él y se persignaban. Otras lo miraban de reojo con respeto. Allí, en medio de un pasillo común de una colonia obrera, la memoria de una niña desaparecida permanecía viva, aunque el mundo insistiera en olvidarla. La vida cotidiana de la familia, sin embargo, se deterioraba con cada día. Julián dejó su trabajo en la fábrica porque no podía concentrarse. Teresa apenas comía y pasaba noches enteras revisando una y otra vez las grabaciones, los testimonios, buscando sentido donde no lo había. Samuel era un adolescente atrapado entre la angustia de sus padres y su propio dolor. Pero, a pesar de todo, no se rendían. Seguían buscando, caminando, preguntando, y cada vez que parecía que el silencio los iba a devorar, alguien traía una nueva pista, un nuevo rumor, una voz que mantenía encendida la esperanza. Con el paso de los meses, un nombre empezó a repetirse. Un hombre vinculado a movimientos de trata en Guanajuato, conocido como El Güero. Nadie sabía su nombre real, pero varias familias escucharon esa referencia. Rocío insistió en seguir esa línea, aunque advertía el peligro. Teresa, sin embargo, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquiera con tal de encontrar respuestas. Ese fue el inicio de una búsqueda más arriesgada, en la que no solo perseguían recuerdos y testimonios, sino que comenzaron a caminar sobre un terreno plagado de miedo, amenazas y silencios impuestos, porque cada paso hacia adelante parecía abrir una puerta prohibida, y detrás de ella había verdades más oscuras de lo que imaginaban. La primera vez que Teresa escuchó con claridad el nombre de El Güero fue en una reunión nocturna en casa de otra familia, en Irapuato. Había varias madres reunidas, algunas con fotografías colgadas del cuello, otras con carpetas de plástico llenas de documentos amarillentos que parecían desgastarse tanto como ellas. Los ojos hundidos de todas compartían el mismo espejo: la desesperación. Fue allí donde una señora de voz muy baja, como temiendo que alguien más la oyera detrás de la ventana, mencionó que en muchos de los casos de menores desaparecidos, el rastro conducía al mismo hombre. Nadie sabía su nombre verdadero. Nadie sabía exactamente en qué ciudad vivía, pero todos lo nombraban con ese apodo: El Güero.
Él está detrás de muchas camionetas blancas, susurró la mujer. Dicen que tiene gente repartida en León, Salamanca y Celaya, que hasta paga a policías para que miren hacia otro lado. Teresa se quedó helada. Había escuchado rumores, pero nunca con esa fuerza. Julián apretó los puños bajo la mesa y Samuel, sentado en silencio, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, la desaparición de Mariana se unía a una red de historias mucho más grandes, mucho más siniestras. Esa noche, al regresar a casa por la carretera oscura, ni Julián ni Teresa hablaron mucho. El ruido del motor y las luces intermitentes de los coches fueron compañía suficiente. Fue Samuel quien rompió el silencio. Si ese hombre existe, vamos a encontrarlo. No podemos dejarlo así. Samuel, no entiendes lo que dices. Es peligroso, replicó Teresa. El muchacho insistió. ¿Más peligroso que vivir sin Mariana? Desde ese momento, la investigación de la familia cambió de rumbo. De los volantes en postes pasaron a los rincones oscuros de la ciudad. Rocío, la voluntaria del colectivo, fue la primera en advertirles. Si van a seguir esta línea, deben saber dónde se están metiendo. No es lo mismo buscar en lotes baldíos que pisar los intereses de gente vinculada al crimen organizado. A pesar de la advertencia, Teresa sabía que ese era el único camino, y entonces iniciaron un recorrido en el que cada palabra susurrada, cada mirada esquiva y cada contacto nuevo podía significar tanto una pista como una amenaza velada. El primer contacto que tuvieron fue con un hombre apodado El Flaco, quien trabajaba en una línea de transporte informal entre León e Irapuato. Julián lo ubicaba porque lo había visto muchas veces retratado en las calles, ofreciendo aventones. Se rumoraba que conocía gente en todo tipo de oficios y que era de esos hombres que siempre escuchaban más de lo que decían. Una noche se acercó a Julián cuando lo vio solo colocando carteles. «Yo sé de qué hablan esos rumores. El güero existe», dijo en voz baja mirando a todos lados. «A mí me han pedido que transporte niños de una colonia a otra, sin que pregunten mucho. Nunca lo hice, pero sí vi cómo otros lo hacen. Nadie se atreve a denunciar, porque la policía está comprada». Julián tragó saliva. Quiso preguntar mil cosas, pero el Flaco levantó la mano. «No diga nada aquí. Mañana en la madrugada, en la central camionera vieja. Ahí platicamos mejor. Y vayan con cuidado, porque este camino ya no tiene regreso». El encuentro se concretó al día siguiente. La central camionera vieja estaba casi abandonada, con techos oxidados y bancas donde apenas quedaban borrachos y migrantes de paso. A esa hora, la ciudad aún no despertaba. El Flaco apareció con una chamarra gastada, mirando nervioso a la distancia. «Les voy a decir lo que sé. El güero no trabaja solo. Hay varias casas que usan como puentes para mover a los niños. Una está cerca de la colonia San Juan Bosco, otra por el rumbo de San Pedro de los Hernández. Siempre camionetas blancas sin placas. Y sí, varias patrullas están metidas. Si ustedes quieren buscar ahí, háganlo bajo su cuenta, pero sepan que se arriesgan a que los hagan desaparecer también». El aire se volvió más pesado para Teresa. Era la primera vez que la palabra desaparecer se dirigía a ellos directamente. Pero en sus ojos no brillaba el miedo, sino una rabia sólida. Agradecieron al hombre, y esa misma noche empezaron a hacer rondas discretas por esas colonias. La primera que visitaron fue San Juan Bosco. En una de las calles laterales encontraron una casa de paredes verdes con ventanas siempre cerradas, aunque las luces estuvieran encendidas hasta tarde. Lo más extraño era la cantidad de personas desconocidas que entraban y salían en horarios irregulares. Parecía un punto de reunión, pero nadie del vecindario hablaba de ella. Cuando Julián preguntó en una tienda cercana, el dueño solo balbuceó un «Mire, señor, yo aquí no me meto en nada, y si usted se mete, no espere que lo saquen después». Ese silencio colectivo era tan revelador como cualquier confesión. Teresa, sin embargo, no podía dejar de pensar en Mariana.
Imaginaba su voz detrás de esas paredes, su risa forzada, su carita. La incertidumbre era insoportable. Samuel quería entrar de inmediato, pero Julián lo detuvo. No podemos así nada más. Si lo hacemos, no solo arriesgamos la vida. Si Mariana está ahí, también la ponemos en peligro. El dilema partía a la familia. Avanzar significaba riesgo inminente, pero quedarse quietos era aceptar el vacío. Todo empeoró cuando, una tarde, Teresa encontró en la reja del departamento un sobre doblado. Dentro había una nota escrita a mano. Dejen de buscar o tendrán otra pérdida. No había firma, pero sabían quién estaba detrás. La amenaza fue como un golpe en el estómago. Julián insistió en denunciarla, pero de nuevo, la policía se limitó a decir que no había pruebas suficientes para abrir una carpeta nueva. Teresa tiró la hoja sobre el escritorio de la gente gritando: «¿Cuántas pruebas necesitan? Que un día nos maten para que entonces sí abran un papelito con nuestro nombre». La rabia de aquella escena quedó atrapada en sus pechos, pero lejos de rendirse, les dio más fuerza para seguir. Rocío y los del colectivo organizaron un grupo más sólido, con recorridos sistemáticos y registro de cada movimiento raro en la ciudad. Poco a poco, comenzaron a delinear un mapa en el que el Güero aparecía como una sombra omnipresente. Samuel, aunque apenas tenía 15 años, se metía en cibercafés para intentar buscar información en foros, leer notas antiguas, seguir cualquier rastro en Internet. Descubrió que había expedientes de casos similares guardados en medios pequeños, notas casi olvidadas, que mencionaban presuntos vínculos de redes de trata en León y Salvatierra. Todo señalaba al mismo modus operandi: camionetas blancas, casas discretas, silencio absoluto en los barrios. Pero lo que más los estremeció ocurrió un viernes de julio, a 2 meses de la desaparición de Mariana. Un vecino de San Pedro de los Hernández, al que Rocío había interrogado, confesó con el rostro desencajado: «Una vez escuché llorar a varios niños dentro de la casa. No quise voltear, me dio miedo, pero sé que eran niños». Luego de un rato, se escuchó un motor prenderse y todo quedó en silencio. La confesión retumbó como un trueno. Teresa sintió que las piernas se le doblaban. Julián tuvo que sostenerla. «Nuestra niña pudo haber estado allí. Todavía puede estar allí», decía con desesperación. La tensión en la colonia empezó a hacerse palpable. Los Salazar se veían cada vez más contrariados, más cansados, pero más presentes en cada esquina. Otros vecinos empezaron a mirarlos con mezcla de compasión y temor, como si caminar tan de frente contra ese muro invisible los pusiera a todos en riesgo. Y quizá era así, porque a los pocos días Samuel empezó a notar que una moto lo seguía cada vez que salía de casa. Un hombre con casco oscuro, estacionado siempre cerca como si vigilara. El mensaje era claro: alguien los estaba observando. En esas condiciones, perseguir al fantasma de El Güero se volvió más que un acto de búsqueda. Se transformó en una batalla contra la indiferencia, contra el miedo quebrando comunidades y contra una red invisible que parecía envolver toda la ciudad. Pero para Teresa, Julián y Samuel no había vuelta atrás. Cada paso que daban los acercaba, aunque fuera apenas 1 centímetro, a saber la verdad de Mariana. Lo que no sospechaban era que en el siguiente movimiento encontrarían algo mucho más cercano, y que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad de resistir el dolor. Porque a veces, en el camino de buscar a los desaparecidos, la verdad se cruza con traiciones en lugares impensados. El ambiente en la familia Salazar cada vez era más tenso. El miedo ya no se respiraba solo en las calles oscuras, sino también dentro del departamento. Samuel aseguraba que lo seguían en moto. Julián notaba que alguien rondaba fuera del edificio por las noches, y Teresa ya no podía dormir sin levantarse cada 10 minutos para verificar la cerradura de la puerta. La desaparición de Mariana,
la impotencia ante las autoridades, y ahora estas amenazas veladas habían convertido lo cotidiano en un estado permanente de alerta. A mediados de agosto, 3 meses después de la desaparición, se produjo un giro que desestabilizó todo. Una mañana, cuando Julián se acercó por fin al taller de un viejo conocido del barrio, don Lupe, un hombre que había visto crecer a sus hijos, recibió una noticia perturbadora. El mecánico, con las manos negras de grasa y la mirada inquieta, lo tomó del brazo en un rincón apartado del taller. «Julián, no quiero que pienses mal, pero hay alguien muy cerca de ti que está pasando información. No sé quién, no sé por qué, pero sé que alguien de tu círculo está avisando cada paso que das. No confíes ni en tu sombra». La advertencia le cayó como un balde de agua helada. Julián regresó a su casa con un silencio espeso. No quiso decir nada de inmediato a Teresa, pero el peso en su rostro lo delataba. Esa noche, cuando la familia cenaba frijoles con tortillas y un pedazo de queso seco, Julián dejó los cubiertos y murmuró: «Alguien nos está traicionando, alguien conocido». Teresa parpadeó confundida. «¿Sé qué dices, Julián? Que alguien de confianza les está diciendo todo lo que hacemos. Nos siguen porque alguien les avisa». Samuel, que ya vivía con la rabia a flor de piel, golpeó el plato con el puño. «Yo sabía. Siempre nos observan, siempre aparecen donde estamos. ¿Pero quién? Papá, ¿qué te dijeron?» «No lo sé, solo que hay un soplón cerca». El silencio después de esas palabras fue insoportable. Teresa repasó mentalmente las caras alrededor. Carmen, la vecina, siempre tan solidaria. Rocío y los voluntarios del colectivo. Incluso algún familiar cercano que, desde que todo empezó, había mostrado menos disposición a ayudar. ¿Quién sería capaz de venderlos? Durante las semanas siguientes, esa desconfianza se convirtió en un fantasma constante. Cada vez que alguien ofrecía ayuda, Teresa lo analizaba con suspicacia. Cada vez que recibían información sobre una pista o rumor, Julián se preguntaba si no estarían siendo manipulados para distraerlos. Samuel, desde su lugar, empezó a observarlo todo con una dureza inusual en su edad, anotando en secreto cada detalle. ¿Quién pasaba por el pasillo? ¿Quién los llamaba en la madrugada? ¿Quién preguntaba demasiado? Pero fue un detalle menor, casi invisible, lo que detonó la sospecha en serio. Una tarde, Teresa llegó a la casa de Carmen para agradecerle por acompañarla al Ministerio Público. La puerta estaba entreabierta, y desde afuera escuchó a la vecina hablar por teléfono. No alcanzó a oírlo todo, pero las palabras «Los Salazar» y «no encontraron nada en San Juan Bosco» cayeron como cuchillos helados en sus oídos. Teresa no entró ni dijo nada esa vez. Se dio la vuelta con las piernas temblorosas y regresó a su departamento. Solo hasta la noche con Julián se atrevió a contarlo. Era Carmen, Julián. Estaba al teléfono hablando de nosotros, de lo que hicimos en San Juan Bosco. ¿Cómo supo si lo hicimos casi escondidos? La posibilidad de que su vecina, aquella que había visto a Mariana jugar por última vez, aquella que tantas veces lloró a su lado, estuviera involucrada, era un golpe imposible de digerir. Julián no quería creerlo. «Cuidado, Tere, a lo mejor escuchaste mal. Carmen siempre ha estado con nosotros». «No, Julián, era ella, y sabía cosas que no debió saber». Desde entonces, el ambiente entre familias vecinas cambió. Teresa empezó a alejarse cuidadosamente, fingiendo normalidad con Carmen, pero observándola con atención. Samuel llegó incluso a seguirla discretamente algunas tardes, y un día su sospecha se confirmó. La vio hablar en la esquina con un hombre que él recordaba bien. Era el Flaco, el mismo que les había advertido sobre las casas y sobre el güero. Samuel volvió agitado a casa. «Papá, mamá, Carmen habla con el Flaco. ¿Qué significa eso? ¿Nos tendió una trampa?» Julián se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, y nosotros confiando en ellos». La confusión era enorme.
¿Acaso el flaco también formaba parte de esa red, jugando con ellos para sacarles información? ¿Carmen era el enlace silencioso que vigilaba cada paso? ¿O había una explicación más compleja detrás? La respuesta no tardó en aparecer de la forma más cruda. Días después, cuando la familia caminaba rumbo al centro a pegar más carteles, una camioneta blanca se apareció lenta a unos metros de distancia. No se detuvo, solo los observó. Y en el asiento del copiloto, Julián alcanzó a ver una silueta parecida a Carmen. Fue rápido, apenas un segundo, pero la imagen quedó grabada en su mente como una puñalada. Esa misma noche discutieron hasta la madrugada. Teresa lloraba, repitiendo que no podía ser cierto, que alguien tan cercano hubiera colaborado en la tragedia. Julián, más duro, decía que lo habían sospechado desde hacía tiempo. Samuel clamaba por enfrentarse de una vez a Carmen. «No podemos seguir así. Tenemos que preguntarle en la cara, que diga qué sabe, qué hizo, porque estaba en esa camioneta». Fue entonces cuando tomaron la decisión de citarla, fingiendo que necesitaban hablar de nueva información. La reunión ocurrió en el mismo pasillo donde Mariana jugaba. Allí, bajo la luz mortecina de los focos colgando, Carmen llegó con su bata de casa, su cabello canoso recogido y el gesto nervioso. Teresa, temblando, fue la primera en hablar. «Carmen, necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes de Mariana? Tú sabías cosas que no te dijimos. Te vimos hablar con ese hombre. Y yo te vi en una camioneta». El rostro de Carmen palideció. Se sentó en el bordillo de cemento, respirando agitadamente. Miró a Julián, miró a Samuel. Finalmente, con la voz quebrada, soltó: Yo no quería hacerles daño, pero esa gente me obligó. El flaco es primo de mi difunto esposo y está metido hasta el cuello. Me dijeron que si no pasaba información, si no les decía lo que ustedes buscaban, me iban a hacer lo mismo que a su niña. Tienen ojos en todos lados. Yo nunca la vi, yo nunca les entregué nada, lo juro. Solo decía lo que sabía. Perdónenme. El silencio fue insoportable. Teresa lloró con rabia, con decepción, con ganas de gritarle y abrazarla al mismo tiempo. Julián apretó los dientes, conteniendo las ganas de estallar. Samuel miraba con desprecio, temblando de furia. Esa confesión confirmaba lo que temían. Había traición dentro del círculo más cercano, pero también habría otra puerta. Carmen podía conocer más, podía ayudarlos a dar con el flaco y tal vez detrás de él, con el güero. Julián respiró hondo y le dijo con voz grave: «Si de verdad quieres reparar algo, Carmen, tienes que ayudarnos, tienes que llevarnos hasta ellos». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero también comprendía que había cruzado una línea de la que no podría volver. Así, entre el dolor de la traición y la necesidad de seguir, la familia Salazar se encontró frente a la decisión más peligrosa: usar a Carmen como puente para acercarse más que nunca a la red que se había llevado a Mariana. Cada paso a partir de entonces se volvería una batalla contra el miedo más puro, porque ahora el enemigo dejaba de ser un rumor en las sombras y tenía rostros, nombres y direcciones. La decisión de utilizar a Carmen como contacto para acercarse a la red del güero no fue nada fácil. Teresa pasaba noches enteras sin poder dormir, cuestionándose a sí misma. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si Carmen solo fingía para ganarse de nuevo su confianza y entregarlos después? Sin embargo, el dolor de la incertidumbre sobre el paradero de Mariana era más fuerte que cualquier duda. Julián, más pragmático, asumió que era el único puente que teníamos hacia adentro. Carmen accedió entre lágrimas y temor a guiarlos hasta el flaco. El plan era simple: aprovechar la relación de parentesco de Carmen con él para que aceptara una conversación privada. A cambio, los Salazar prometieron no denunciarla por su papel de informante. Samuel, sin embargo, no lograba contener su rabia. Cada vez que miraba a la vecina, sentía que la sangre le hervía. «Si algo le pasa a mi hermana por tu culpa», decía apretando la mandíbula,
Te juro por mi hijo difunto que nunca la vi, Samuel, nunca la entregué. Solo dije cosas para ganar tiempo, respondía Carmen temblorosa. La primera reunión se pactó en una cancha de básquetbol abandonada en San Pedro de los Hernández. Era un punto intermedio, lejos de multitudes, como a El Flaco le gustaba. Cuando llegaron, ya los esperaba recargado en su motocicleta, fumando un cigarro. Los miró con una sonrisa ladeada, como quien tiene la sartén por el mango. Mira nada más la familia de la niña desaparecida, y ahora ¿qué buscan? ¿Venganza, justicia, o solo quieren respuestas imposibles?, dijo, expulsando humo hacia el aire caliente de la tarde. Julián no se arredró. Queremos a Mariana, y sabemos que tú sabes dónde está el Güero. El Flaco soltó una carcajada seca. El Güero no es alguien al que se llega así como así. Ustedes andan pateando un avispero muy grande, y miren que ya los tienen en la mira. Si siguen, pueden acabar igual que la niña. Teresa dio un paso al frente, con la voz cargada de lágrimas contenidas y rabia. Prefiero acabar yo también, pero no voy a dejar de buscarla. Dinos dónde empezar. Hubo un silencio denso. El Flaco dio otra calada a su cigarro, la miró fijo y finalmente cedió. Hay una bodega por la carretera a Silao. La usan como punto de tránsito. No siempre hay gente, pero a veces llevan ahí a los niños antes de moverlos. Si quieren saber si su hija estuvo allí, vayan bajo su cuenta. Yo no me meto más. Esa misma noche, la familia discutió largamente. Samuel quería ir de inmediato, aunque fuera arriesgado. Teresa dudaba, con el corazón desgarrado. Julián propuso esperar un poco, observar el lugar primero, antes de arriesgarse a entrar. Finalmente decidieron organizarse con ayuda del colectivo de Rocío. Había llegado la hora de dar un golpe más firme, aunque sabían que se estaban metiendo en terreno mortal. Pasaron varios días vigilando discretamente la bodega. A simple vista, no tenían nada especial. Muros enormes de lámina oxidada, puertas pesadas y un letrero viejo que decía «Almacenadora del Bajío». Pero en distintos momentos del día vieron entrar camionetas blancas, algunas con vidrios polarizados, otras con las placas cubiertas por lodo. Nunca permanecían mucho, pero era evidente que algo se movía allí. Una tarde, mientras observaban desde lejos, Samuel se fijó en un detalle que lo estremeció. En la parte trasera de una camioneta, cuando abrieron unos segundos la puerta, alcanzó a distinguir la silueta de un zapato pequeño colgando. Era como los que usaba Mariana, diría después. Ese instante lo marcó y encendió en él un fuego que ya no pudo apagarse. La familia decidió esa misma noche forzar una entrada, pero con estrategia. El colectivo de Rocío apoyó, organizando una guardia externa para vigilar cualquier movimiento extraño. Se citaron cerca de medianoche, cuando presumían que la actividad era menor. Armados solo con linternas, una palanca vieja y su desesperación se adentraron en la oscuridad de la bodega. El olor fue lo primero que percibieron, una mezcla de humedad, gasolina y desecho humano. Avanzaron con sigilo, alumbrando pasillos estrechos hasta que entraron en una sala amplia, con colchones tirados por el piso. Había botellas de agua vacías, juguetes rotos, prendas diminutas que no correspondían a adultos. Teresa se arrodilló, tomó una playerita rosa y rompió a llorar. Aquí estuvo ella, repetía una y otra vez, como si el dolor hubiera tomado cuerpo. En las paredes había marcas con crayones, dibujos desordenados de casas, soles, caritas sonrientes, como si los niños en medio del encierro se hubieran aferrado a lo único que conocían, dibujar su mundo perdido. Samuel tocó uno de esos dibujos con la mano temblorosa, conteniendo el llanto. Era demasiado. De repente escucharon un ruido metálico. La puerta grande de la bodega empezó a abrirse. Julián apagó la linterna de inmediato e hizo señas a su esposa y a su hijo. Se escondieron detrás de unos costales, apenas respirando. Dos hombres entraron, platicando en voz baja. Uno de ellos mencionó:
Mañana viene el güero. Quiere que todo esté limpio, no quiere huellas. Esas palabras helaron la sangre de los Salazar. Estaban más cerca del hombre que buscaban de lo que nunca imaginaron, pero también significaba que el riesgo era mortal. Permanecieron ocultos mientras los hombres cargaban costales y daban vueltas por el lugar. Minutos después salieron de nuevo y cerraron la puerta. Cuando todo volvió al silencio, Julián susurró: «Tenemos que irnos ya. Pero ya sabemos que Mariana pudo haber estado aquí y que mañana vendrá el güero». De regreso en su departamento, la tensión era insoportable. Tenían dos opciones: enfrentar directamente a esa red en la bodega al día siguiente, con el riesgo altísimo de no salir con vida, o buscar otra estrategia, consiguiendo pruebas reales para forzar a que alguien más, quizá la prensa, quizá un juez, actuara. Rocío insistía en lo segundo. Es suicidio enfrentarlos solos. Pero si logramos grabar algo, fotos, videos, y filtrarlo a medios de Ciudad de México, ahí sí no podrán ocultarlo tan fácil. La familia estaba dividida. Julián quería actuar, Teresa no soportaba la idea de esperar más, y Samuel no dejaba de repetir que si Mariana había estado allí, podía seguir viva, y perder ese momento sería perderla para siempre. Finalmente, diciembre en León, tenía un viento frío que golpeaba las calles, y bajo ese viento tomaron la decisión más difícil. Regresarían a la bodega al día siguiente, con cámaras y todo el coraje que les quedaba, para enfrentar cara a cara al hombre que hasta entonces había sido solo un rumor, el güero. Nunca imaginaron que lo que encontrarían allí no solo pondría en riesgo sus vidas, sino que también revelaría un secreto brutal sobre el destino de Mariana. Un secreto que, aunque dolía como si arrancaran la piel, también abriría la puerta a la verdad tan buscada. El amanecer del día señalado llegó cargado de un frío extraño en León. El viento soplaba con violencia, levantando polvo de las calles y azotando ventanas como si empujara hacia un desenlace inevitable. En el departamento de los Salazar, nadie probó bocado esa mañana. Ni Teresa con su café negro, ni Julián con su pan duro, ni Samuel que apenas podía dejar de apretar los puños mientras miraba el reloj. La noche anterior habían preparado cámaras pequeñas prestadas por estudiantes del colectivo, un par de grabadoras viejas y teléfonos listos para registrar todo lo posible. Teresa se miraba en el espejo, con los ojos hundidos y las mejillas hundidas por meses de angustia. Hoy voy a mirar a los ojos al hombre que me arrancó a mi niña, pensó, y ese pensamiento bastaba para mantenerla de pie. Julián, aunque temblaba por dentro, se mostraba entero frente a su mujer y su hijo. «No vamos a doblarnos ahora», repetía como una oración laica. Samuel, con apenas 15 años, sentía que la rabia lo había hecho envejecer. Ya no tenía la risa fácil de otros adolescentes, solo una mirada fija en un objetivo, saber qué había pasado con su hermana. A media tarde, mientras el sol descendía y pintaba de naranja la lámina de las bodegas en la carretera a Silao, la familia, junto con Rocío y 2 voluntarios más, se apostaron a distancia. Todo debía ser silencioso, paciente. Sabían que el güero llegaría según lo escuchado la noche anterior. La tensión era tan densa que el aire parecía quebrarse en cada respiración contenida. Pasadas las 8 de la noche, una caravana de 3 camionetas blancas sin placas se estacionó frente a la bodega. De la primera bajó un hombre alto, de piel clara, cabello rubio amarillento y un reloj llamativo. No necesitaban confirmación. Era el güero. Su sola presencia impuso un aura de dominio y crueldad. Caminaba con naturalidad, saludando a otros como si fuera un empresario en su oficina. Llevaba una carpeta en la mano y un cigarro apagado colgándole de los labios. Teresa contenía las lágrimas mientras lo miraba de lejos. La sensación era devastadora. Aquel hombre, prolijo en su andar, era el mismo que le había arrebatado a Mariana. ¿Cómo alguien tan normal podía llevar tanto horror en los hombros?
Se repitió a sí misma que debía mantenerse firme. Todo debía grabarse, todo debía salir a la luz. Con cuidado, Samuel colocó la cámara oculta, apuntando hacia la entrada de la bodega. Julián sostenía una grabadora mientras murmuraba datos de hora y lugar, como si quisiera asegurarse de que todo quedara registrado. Rocío observaba nerviosa, sabiendo que un error mínimo podía costarles la vida. De pronto, la puerta de la bodega se abrió y uno de los hombres sacó cajas. Pero entre ellas, Teresa distinguió algo que la desgarró aún más. Una muñeca de trapo, idéntica a la que Mariana llevaba aquel día. Apenas la vio unos segundos, pero fue suficiente. Su corazón se detuvo. Su niña había estado allí. Su niña había tocado ese piso, respirado ese aire. La grabación continuaba, mostrando que no eran solo mercancías. En un momento, entre movimientos rápidos, se escuchó el llanto sofocado de un menor. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para congelar la sangre de todos. Julián se giró hacia Teresa con lágrimas de impotencia en los ojos. «¿Lo oíste? Son niños. Dios mío, son niños». El plan era esperar a que se retiraran, luego infiltrar rápido para conseguir pruebas más cercanas. Pero justo cuando iban a retroceder, Samuel tropezó con una lata de refresco tirada entre los matorrales. El ruido metálico, aunque leve, se escuchó en el silencio de la noche. Uno de los hombres en la entrada se volvió de inmediato. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Las linternas apuntaron hacia el lugar donde estaban escondidos. Julián reaccionó en segundos, empujando a Teresa y a Samuel hacia atrás. ¡Corran! ¡Corran ya! En la confusión, alcanzaron a huir hacia la maleza. Atrás se escucharon gritos y disparos al aire, el sonido seco de las balas partiendo el silencio. Corrieron sin mirar atrás durante varios minutos eternos, hasta llegar a la carretera donde Rocío tenía un auto esperando. A empujones, todos subieron y arrancaron con el corazón en la garganta. Dentro del vehículo, los sollozos de Teresa llenaban el ambiente. Samuel golpeaba el tablero con rabia, mientras Julián apenas podía respirar. Rocío, temblorosa, revisaba la cámara casi con desesperación. Está grabado, todo está grabado, las camionetas, los hombres, los niños. Esto es oro, esto no lo pueden callar. Y en efecto, esa grabación se volvió la herramienta más poderosa que tendrían. A la mañana siguiente, Rocío y el colectivo lograron filtrar las imágenes a un medio digital independiente de Ciudad de México, especializado en derechos humanos. En menos de 24 horas, las imágenes de la bodega, las camionetas y los hombres se habían viralizado en redes y páginas de denuncia. Por primera vez, el caso de Mariana ya no era solo una nota amarillista local, era un símbolo de todo un sistema podrido. Pero lo que siguió fue aún más doloroso. Al difundirse la grabación, otros familiares de desaparecidos se atrevieron a hablar. Una madre de Salamanca reconoció en los colchones de la bodega la blusa de su hija. Un padre de Celaya aseguró haber visto la misma muñeca de trapo en casa antes de que su pequeña fuera arrebatada. Y así, decenas de voces se sumaron, construyendo un coro macabro de coincidencias que señalaban a la misma red. Las autoridades no pudieron ignorarlo esta vez. La presión mediática obligó a organizar un operativo en la bodega. Pero, tal como muchos temían, cuando llegaron los federales el lugar estaba vacío. Ni un niño, ni un colchón, ni una muñeca. Todo había sido limpiado en cuestión de horas. Solo quedaban las paredes marcadas y unas cenizas frescas en el suelo, testimonio del intento de borrar huellas. Teresa gritó de impotencia al enterarse. «¡Nos la arrebataron otra vez! ¡Otra vez nos la arrancaron de las manos!». Los meses siguientes fueron un calvario nuevo. La grabación había abierto los ojos del país, pero la justicia seguía siendo esquiva. La figura de El Güero comenzó a circular en medios, aunque su detención nunca llegó. Para las instituciones, Miriam, como tantas otras niñas, siguió siendo un caso abierto sin resolución. Y sin embargo, algo cambió para siempre.
La comunidad ya no volvió a callar. Los Salazar no estaban solos. Se unieron a un movimiento mayor, marchando, alzando pancartas, repitiendo una y otra vez el nombre de Mariana entre cientos de nombres. Esa solidaridad dolida, pero firme, se volvió su refugio. En lo íntimo, la familia nunca halló el cuerpo de Mariana, ni una confirmación absoluta de su destino. Solo aquella muñeca en la bodega, aquellos dibujos en las paredes, aquel eco de risa que parecía seguirlos tanto en sueños como en la vigilia. Samuel creció con ese recuerdo tatuado en la piel, la certeza de que su hermana había existido, de que la habían amado, y de que la lucha por ella jamás debía apagarse. Años después, en el mismo pasillo donde Mariana jugaba, todavía quedaba pintada la frase torpe que Samuel escribió en aerosol. Aquí aún se escucha su risa. Nadie la borró nunca. Con el tiempo, los niños de nuevas generaciones preguntaban qué significaba, y los mayores respondían con respeto. Aquí jugaba una niña que un día desapareció, pero su risa nunca se fue. Ese eco se volvió inmortal en la memoria de su familia y de su comunidad. Aunque Mariana no volvió, su ausencia transformó en voz a quienes antes callaban, y esa risa que un día retumbó en un pasillo de León sigue siendo, aún hoy, un recordatorio de que detrás de cada nombre desaparecido hay una historia, un hogar, un amor. Un recordatorio de que nunca se debe bajar los brazos, aunque lo único que quede de alguien sea un eco, apenas una risa perdida en el aire.